en el corazón de un bosque muy antiguo, donde la nieve caía con una delicadeza casi consciente y los pinos parecían custodios de secretos viejos. Existía una bóveda que muy pocos sabían nombrar y casi nadie podía ver. No estaba hecha de piedra ni de metal, sino de promesas no cumplidas, de palabras escritas con esperanza y guardadas con vergüenza, de deseos tan humanos que resultaban demasiado frágiles para el mundo. Ahí dormían las cartas que nunca fueron entregadas a Santa Claus, cartas escritas cada Navidad por personas que pedían amor, reconciliación, tiempo, presencia. Cartas que no pedían milagros grandiosos, sino el gesto exacto que podía cambiar una vida. La bóveda había pasado de generación en generación entre los elfos del invierno, seres antiguos cuya tarea no era conceder regalos materiales, sino cuidar los vínculos invisibles que unen a las personas. Cuando Eli la heredó, aún no entendía del todo el peso de aquello que le habían confiado. Era joven para los estándares élficos y todavía creía que la magia funcionaba con hechizos claros y resultados inmediatos, como chasquear los dedos. Pero la primera vez que abrió una carta, algo profundo cambió en ella. Sintió el pulso de una tristeza ajena como si fuera propia, y comprendió que esas palabras no estaban ahí para ser leídas, sino para ser escuchadas de verdad. Así que Eli comenzó su misión. Cada noche se sentaba entre montañas de papel amarillento y sobres doblados con un cuidado casi reverencial. Descubrió que la soledad no siempre grita, que a veces susurra con una voz tan baja que es fácil ignorarla. Decidió entonces hacer algo que nadie antes había osado. No concedería deseos como quien enciende las luces de un árbol. No, ella intervendría con una delicadeza extrema, empujando los destinos apenas lo suficiente para que las personas se encontraran de nuevo por sí mismas. Una de las primeras cartas que leyó hablaba de dos hermanas. Habían crecido compartiendo absolutamente todo. Risas, ropa, secretos e incluso esos silencios cómplices que solo los hermanos entienden. Un día, una discusión absurda, de esas que luego no recuerdas ni por qué empezaron, se volvió orgullo. El orgullo se volvió años, y los años se convirtieron en una distancia inmensa. Eli no forzó encuentros ni provocó accidentes mágicos aparatosos. En cambio, dejó caer recuerdos. Hizo que una canción antigua que ambas amaban sonara en la radio en el momento justo. Logró que una foto olvidada de su infancia apareciera mientras una de ellas ordenaba un cajón. Esparció un aroma familiar, el del perfume de su madre en una calle inesperada. Poco a poco, sin que ninguna de las dos supiera por qué, comenzaron a pensar la una en la otra. No con rencor, sino con una extraña nostalgia. Y cuando finalmente coincidieron una tarde de diciembre, bajo una suave nevada, la nieve fue testigo de un abrazo torpe, de esos que están llenos de culpa pero también de un alivio inmenso. No hubo grandes disculpas ni discursos, solo la certeza de que el amor había estado ahí todo el tiempo, esperando, pacientemente, el permiso para volver a casa. Otra carta hablaba de una esposa que se sentía invisible. Amaba a su esposo con todo su corazón, pero el trabajo, las responsabilidades y la rutina la habían ido ocupando todo, hasta dejarla a ella en los márgenes de su propia casa, de su propia vida. Eli observó la situación sin ser vista. Con toques sutiles de magia, cambió rutas de camino al trabajo, retrasó relojes apenas unos minutos, colocó pequeños recordatorios del pasado donde él pudiera verlos. Una nota vieja que ella le había escrito años atrás apareció en el bolsillo de un abrigo que él no usaba desde hacía tiempo. Una fecha de aniversario, olvidada, reapareció de pronto en su agenda digital. Una cena que no debía suceder, por un compromiso cancelado a última hora, terminó ocurriendo. Poco a poco, él comenzó a mirarla como antes. No porque la magia lo obligara, sino porque algo dentro de él se había reordenado. Los recuerdos le habían hecho ver lo que la rutina había borrado. Eli comprendió en ese momento que el amor, cuando es recordado, sabe regresar solo a casa. No necesita que lo empujen, solo que le abran la puerta. Entre las cartas, había una escrita con letra temblorosa difícil de leer. Era de un abuelo que no pedía regalos caros ni visitas obligadas. Solo quería ser pensado. Quería que sus nietos, que crecían tan rápido, pensaran en él, pues sentía que el mundo giraba mucho más veloz que su voz. Eli tocó los hilos del tiempo con un cuidado infinito. Hizo que un recuerdo feliz de la infancia con su abuelo emergiera en la mente de uno de los nietos. Sin explicación aparente mientras estaba en clase, logró que una receta antigua de la abuela, esa que solo el abuelo sabía hacer, apareciera en una conversación casual entre los hermanos, y provocó que uno de ellos, por un impulso repentino, le enviara un mensaje de texto simple. ¿Cómo estás, abuelo? Y luego fueron a visitarlo. El abuelo volvió a escuchar risas en su casa, y la Navidad recuperó un sentido que no estaba en los adornos, sino en la simple y maravillosa presencia de sus seres queridos. Otra carta llamó especialmente la atención de Eli. Pertenecía a una mujer que había perdido a su madre ese mismo año. No pedía que regresara, no pedía señales imposibles del más allá. Su deseo era más profundo y doloroso. Solo quería saber que había amado bien, que no había llegado tarde,
que su madre se había ido en paz. Eli sabía que no podía traer respuestas del más allá, pero sí podía traer calma al corazón de la hija. Hizo que la mujer, mientras limpiaba un viejo armario, encontrara una caja olvidada. Dentro había cartas antiguas que su madre le había escrito, fotos de momentos felices, pequeños objetos guardados sin una razón aparente, una entrada de cine, unas flores secas, un dibujo de cuando era niña. En cada uno de esos objetos había amor. En cada uno había presencia. La mujer lloró, por supuesto, pero ya no desde la culpa o la duda, sino desde una profunda gratitud. Eli entendió entonces que sanar también era una forma de cumplir deseos. La última carta que Eli decidió atender ese día hablaba de un niño. No pedía juguetes ni aventuras fantásticas. Su deseo era simple y desgarrador. Solo pedía que sus padres dejaran de pelear en Navidad. Eli supo que ese deseo era frágil y peligroso. No podía forzar amores que ya se habían roto, pero sí podía proteger los corazones más vulnerables. Así que hizo que los adultos, en medio de una discusión, recordaran al niño que ellos habían sido, que se vieran reflejados en los miedos pequeños y en la inocencia de su propio hijo. Esa noche, no hubo promesas eternas ni finales de cuento de hadas, pero hubo silencio, no hubo respeto, y hubo una tregua llena de cuidado y ternura por el bien de su hijo. Para Eli, eso también era magia. Con cada carta tendida, la bóveda parecía volverse más liviana y Eli más sabia. Creía que por fin comprendía su tarea, el propósito de su herencia, hasta que encontró una carta distinta a todas las demás. No estaba escrita con tristeza, sino con una serenidad que dolía aún más. Era breve, directa y clara. Alguien pedía volver a ser amado por la persona que había dejado ir. No la había abandonado, no había habido desamor. Simplemente, el tiempo los había cambiado a ambos hasta convertirlos en extraños. La carta no pedía que regresaran, solo pedía que el amor que había existido no se sintiera como un error, como tiempo perdido. Eli sintió algo completamente nuevo, una impotencia que nunca había experimentado. No sabía cómo intervenir sin romper algo aún más profundo. Intentó sus trucos habituales, pequeños gestos, recuerdos que reconfortaran, encuentros fortuitos que no forzaran nada, pero el deseo no se cumplía. No porque faltara magia, sino porque había una verdad esencial que la magia no podía cambiar. Algunas historias simplemente no continúan. Algunas personas se aman profundamente y aún así no están destinadas a quedarse juntas. Por primera vez, Eli dudó de sí misma. Si no podía cumplir ese deseo, ¿qué decía eso de su poder y de su herencia? ¿Qué valor tenía la bóveda si no podía sanar ese tipo de dolor tan humano? Pasó noches enteras sentada frente a esa única carta, sintiendo que toda la magia del mundo se le escapaba de las manos, hasta que finalmente comprendió algo que nunca había estado escrito en los antiguos relatos élficos. Su tarea no era devolver lo perdido. Su tarea era transformar el significado de lo vivido. Dejó de intentar unir caminos que ya se habían separado y comenzó a cambiar miradas. Permitió que la persona que escribió la carta recordara aquel gran amor sin la nostalgia hiriente, sin el peso del fracaso, que pudiera mirar atrás y ver la belleza de lo que fue, sin sentir que había fallado. No hubo reencuentro, no hubo una promesa renovada, hubo aceptación. Y en esa aceptación, algo nuevo floreció. La persona volvería a amar, no igual, no de la misma forma, sino con un corazón más amplio, más honesto y menos asustado. La carta no se borró de la bóveda, pero dejó de pesar. Se convirtió en un recuerdo luminoso. En la última noche antes de Navidad, Eli cerró la bóveda con manos tranquilas y salió al bosque. La nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo de un blanco puro. Comprendió que incluso los deseos que no se cumplen pueden encontrar un final feliz. Si entendemos que el amor no se mide por su permanencia, sino por su verdad, la verdadera magia de la Navidad no estaba en concederlo todo, sino en enseñarnos que incluso lo que duele puede transformarse en luz. Y mientras alguien, en algún lugar del mundo, siguiera escribiendo cartas con el corazón abierto, Eli estaría ahí para leerlas y para recordarles que ningún amor verdadero es nunca un error. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte para más relatos como este. ¡Felices fiestas!